Bien, en el video anterior hemos comenzado con lo que son los ciclos FORCE. Hemos visto este tipo de estructura de control de forma muy sencilla, ¿sí? La complejidad de este tipo de estructura de control se va complejizando en cuanto el desarrollo del código sea tal, ¿no? Hemos visto una ejemplificación trabajando con algunos nucleótidos, hemos impreso esos nucleótidos, hemos recorrido esos nucleótidos y hemos también enumerado, por ejemplo, esos nucleótidos, según lo que es el índice dentro de lo que es el array. No hemos trabajado con, por ejemplo, tuplas ni diccionario, en este caso con force, porque vamos complejizando a medida que vayamos desarrollando algunos tipos de ejemplificaciones. Así que para este caso se me ha ocurrido trabajar con una ejemplificación diferente en donde nosotros podamos anidar lo que son if y for, ¿sí? Trabajando con ese tipo de estructura de control, para que se vaya entendiendo cómo nosotros podemos trabajar con ese tipo de estructuras de control condicionales, de forma que nosotros nos permita realizar la gran mayoría de las cosas y solucionar la gran mayoría de los problemas dentro de la programación, ¿sí? Así que se me ha ocurrido trabajar con, por ejemplo, un array que sea de diferentes tipos de virus. Vamos a trabajar con virus bicatenarios, ¿sí? Monocatenarios, ¿sí? Monocatenarios positivos, negativos, etcétera, etcétera. Y podríamos buscar, por ejemplo, ciertos virus que sean bicatenarios, ¿sí? Virus bicatenarios o monocatenarios, como vos quieras, eso lo buscarás vos después. Tipos, vamos a buscar, ¿sí? Acuérdate que los bicatenarios son tipos de virus que tienen doble cadena, ¿sí? Los monocatenarios tienen solamente una cadena y se van clasificando en sus subtipos, etcétera, etcétera. Para no complejizar mucho el asunto, simplemente lo que vamos a hacer es copiar todo esto, ¿sí? Que serían bicatenarios, ¿sí? Por ejemplo, varicela, papiloma humano, virus de la vacuna, viruela, etcétera, etcétera. Y vamos a crear, por ejemplo, lo que es una array, en este caso yo le voy a llamar virus bicatenarios. Vamos a inicializar un array, en este caso no vacío, sino con todo esto, ¿sí? Después cuando nosotros trabajemos con diccionarios podemos hacer una ejemplificación en el cual contenga simplemente lo que es la inicialización, ¿sí? El nombre, el epíteto general y específico, en este caso, pero solamente vamos a trabajar de una forma muy simple para que se entienda cuál es la finalidad de trabajar con force, ¿sí? Todo lo que podemos realizar con force. Lo mismo acá, lo que vamos a hacer es simplemente lo que ya conocemos, ¿sí? Agregar elementos. Este IDE tiene sus particularidades positivas y negativas, como todo. Yo quiero ver si por ejemplo esto lo ejecutamos. A ver, sería Shift Enter, no surge nada, perfecto. Y si yo lo quiero imprimir, quiero simplemente corroborar que no haya ningún tipo de problema. Virus bicatenarios, ¿sí? Control Space, ahí tenemos todo ese array, perfecto, sin ningún problema. ¿Y qué podríamos incluir acá? Bueno, si estamos trabajando con force, evidentemente vamos a recorrer con ese for lo que es este array. ¿Y para qué nos va a servir recorrer este array? Bueno, porque evidentemente tenemos mucha cantidad de elementos, se entiende, mucha cantidad de objetos. Y con un simple if que hemos visualizado, o un método específico para poder buscar un elemento específico, lo podríamos realizar, pero sería muy monótono, ¿sí? Tendrás que escribir función tras función, tras función, tras función, entonces vas a tener que escribir n cantidad de funciones por n cantidad de elementos que vos tengas dentro del array. Y para eso sirve el for. Simplemente recorremos y en base a ese recorrido filtramos según las condiciones que nosotros queremos filtrar. Vamos a agregar un virus que sea, por ejemplo, no bicatenario o monocatenario o cualquier otra cosa, ¿sí? Para que nos filtre eso lo que no queremos o para filtrar lo que sí queremos. Bien, virus monocatenarios. Tipos, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, SARS-CoV-2, hepatitis C, creo que era resfrío, también es el otro tipo de la familia del virus. A ver, vamos a agregar este, el COV1, sí, la nueva variante también que salió del COVID también. La hepatitis A y E creo que era también, ¿no? Sí, bueno, la poliomielitis, un tipo de enfermedad casi erradicada, muy jodida, ha ocupado un alto índice de mortalidad, eso es ya. Haber resfriado común sí, hepatitis A y B, perfecto. Hepatitis A
hepatitis B. Bien, y tendríamos desde este punto hasta ese punto todo lo que son virus monocatenarios, que solamente poseen una cadena. Bien, esto lo imprimimos, nuevamente ningún problema, tenemos todos esos elementos y la magia vendría acá en la siguiente línea, que sería justamente el recorrido de esos elementos. Fíjate que hemos trabajado con dos características, uno trabajado con enumerados, ¿sí? Eso quiere decir que, como te he mencionado varias veces, vamos a traer lo que es el índice de ese elemento dentro de lo que es el array, y hemos trabajado sin ese índice. Por lo general no utilizamos este tipo de recorrido, ¿sí? Ya que nosotros por lo general cuando hacemos este recorrido o filtramos, ¿sí? O nos interesa tener su índice para corroborar que por ejemplo se han añadido n cantidad de elementos o se han eliminado n cantidad de elementos. Entonces, como te he mencionado, trabajamos con ese enumerado. Obviamente vamos a corroborar que estemos haciendo las cosas correctamente. Podemos colocar la primera variable, que sería el índice, por ejemplo, y después el otro, que sería el virus, ¿sí? O un objeto, como vos quieras. Vamos a hacer esa enumeración, enumerate, ¿sí? Sobre lo que es este tipo de array, virus bicatenarios. Y si esto lo imprimimos, colocamos un print, específicamente lo que fuese el índice y el virus, vamos a tener ese recorrido. Shift Enter, ahí tenemos específicamente lo que hemos mencionado. ¿Se entiende? Excelente. Lo que te dije al principio entraría en juego ahora, que sería filtrar, ¿sí? Lo que nosotros queremos filtrar. Por ejemplo, queremos corroborar que no exista, se me ocurre, tipos de virus que no sean bicatenarios, ¿sí? O que por ahí existan en el array, pero nosotros informemos que estamos trabajando con virus que no son catenarios, sino que son monocatenarios. Entonces, para eso podremos tener esa condición, por un momento muy arcaica, ¿sí? Que sea la siguiente. Se me ocurre para no ser muy complejo, ¿no? Porque podemos tener una condición, digamos, podemos traer un array como condición dentro del if y que se encargue de recorrer con otro for interno dentro del if todos los elementos de esa array, esa forma de filtrarlo. Pero no nos vayamos mucho del tema para no complejizar el asunto. Por ejemplo, si se encuentra, ¿sí? Si se encuentra este tipo de virus que es monocatenario dentro de esa cadena bicatenaria, ¿sí? Si está por cada recorrido que vamos a realizar en virus, vamos a incluir una condición, ¿sí? Que sería el OR, que sería así o así. En Python creo que era así. Vamos a ver, OR. Bien. Yo no soy programador Python, pero digamos que creo que de la otra forma también es viable. Así que bueno, si tenemos ese virus, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, este virus en la cadena. Fíjate, lo estamos haciendo un poco extenso, pero es necesario entender lo que hacemos. Y no solamente eso, sino poder incluir, por ejemplo, este tipo de estructuras de control de forma maniada para que se vea la complejidad de lo que nosotros podemos realizar, ¿se entiende? Por más que por ahí existen otras formas mucho más eficientes de realizar esto, pero estamos comenzando. Hepatitis A, por ejemplo, el virus, ¿sí? Y por último, hepatitis B, ¿sí? Acá. En virus. Bien, creo que ahí estamos. Lo que podríamos hacer esto es agregarlo en cantidad de líneas. Acá se me ocurre. Puede ser que surja un error, porque tiene que estar toda en la misma línea, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a dejarlo por un momento así. Si hipotéticamente esto cumple, lo que vamos a hacer es, obviamente, dar un espacio al print para que no surja error. Y vamos a imprimir ese tipo de virus, ¿sí? O sea, repasando qué es lo que estamos haciendo. Bueno, estamos agregando dentro de lo que es este if n comprobaciones lógicas, en este caso que por cada iteración, si por cada ciclo que se va generando dentro del for, compruebe si tenemos algunos de estos virus. ¿Sí? Si tenemos alguno de estos virus, no tenemos un bicatenario, sino que tenemos un monocatenario. Por ende, vamos a imprimir ese monocatenario en la salida de la consola. Bien, ejecutamos Shift Enter y ahí tenemos específicamente
esos monocatenarios dentro de los bicatenarios. Y de esa forma nosotros podemos comprobar, por ejemplo, qué tipo de virus no son los correspondientes que se encuentran dentro del array. ¿Sí? Podemos tener mucha cantidad de variaciones. Por ejemplo, si hipotéticamente esto no se cumple, quiere decir que tenemos virus que sí son bicatenarios. ¿Se entiende? Por ende vamos a trabajar con ¿qué? Con algo que ya conocemos. Exactamente, con el else, que no lo hemos trabajado. Fíjate que el else justamente comprueba eso. Entonces, si es que no tenemos otro tipo de virus, vamos a tener que los bicatenarios, ¿sí? Los que están dentro de ese, los que están dentro del array. Obviamente que se pueden presentar n posibilidades erróneas acá, pero bueno, vamos a limitarlo a lo que tenemos acá para no complejizar mucho el asunto, ¿sí? En este caso, vamos a imprimir índice y virus. Y se va a imprimir lógicamente el resto de los virus. Shift Enter. Acá tenemos un error de indentación. Fíjate que lo que podemos hacer es esto. Fíjate, ahí se ve. Ahí ha desaparecido lo que es el background red. Shift Enter y ahí tenemos eso, virus. ¿Va a partir desde dónde? Bueno, lógicamente va a partir de la posición 0. Pero vos me vas a decir, pará, si vos estás haciendo la comprobación primero acá, está bien, pero acuérdate que esto se va iterando de forma incremental. O sea que primero vamos a comprobar lo que es el elemento en la posición número 0 y va a decir, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Este elemento cumple con estas condiciones? No cumple. Bueno, caemos en el else. Entonces vamos a imprimir eso. ¿Sí? Y esto va a ser de forma autoincrementable. ¿Se entiende? Estamos trabajando un poco la parte lógica, ¿sí? En la parte de programación y estamos viendo cómo nosotros podemos ir anidando todos los conceptos que estamos adquiriendo hasta el momento. Que es todo lo que venimos viendo hasta el momento. Que es todo lo que hemos visto hasta el momento, nada nuevo. ¿Sí? Lo que es un else, lo que es un if y lo que es un for. En base a ese tipo de iteraciones. Bueno, esto podemos referenciar un poquito mejor. Por ejemplo, podemos decir que si esto hipotéticamente cumple, estas condiciones cumplen, quiere decir que tenemos que, bueno, tenemos virus, ¿sí? Que son monocatenarios, ¿sí? No son bicatenarios, que son monocatenarios. Por ende, esto después se puede indexar para que, por ejemplo, otro programador haga la modificación o se pueda relevar a la parte científica de datos para que la parte científica de datos diga, ah, bueno, nosotros hemos añadido al informe tales virus, tales muestras, en tales fechas que no corresponden a la que deberían estar. ¿Se entiende? A modo de ejemplo. Bien, virus monocatenarios. Y acá exactamente lo mismo. Virus, por ejemplo, bicatenarios. En este caso. Bicatenarios. Bien, si esto lo imprimimos, Shift Enter, ahí tendríamos todo esto. Ahí tendríamos todo esto. ¿Se entiende? Bien, esto lo tenemos a la salida de la consola. Como ya te he dicho, esto lo podríamos indexar en otro array, ¿sí? Es más, todas estas comprobaciones las podríamos realizar en una función específica e incluimos esa función acá. ¿Se entiende? Cada dicha comprobación de, por ejemplo, tal cantidad de virus están, no están, ¿qué hacemos con eso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a poco. Hasta acá el video, espero que se haya entendido. Nosotros con diferentes tipos de estructuras de datos, hasta el momento solamente conocemos la for, if, else, etcétera, etcétera. Se pueden realizar muchísimas comprobaciones lógicas y se pueden anidar muchísimas comprobaciones lógicas y que nosotros con diferentes tipos de estructuras de control, ¿sí? Trabajando también con estructuras de datos, como por ejemplo array, tuplas, listas, todo lo que vimos, podemos simplificar cosas muy complejas en algo muy sencillo y a su vez solucionar problemas también complejos.